somos parte del cuerpo de Cristo, o sea que estamos incluidos en la gracia. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos el cristiano, dejemos a los incrédulos, dejemos a los impíos, dejemos a los inconversos, dejemos a los... Vamos a hablar, no quiero hablar de los religiosos, pero al menos de los inconversos, vamos a aplicarlo por ahí. Dejémoslo, pero como cristianos nosotros tenemos que saber que vamos a vivir en una sociedad a donde tenemos que tomar una decisión. O dejamos que se nos imparta la gracia a fondo, realmente a fondo, esa es una. O si no, vamos a tener que vivir rodeados de la desgracia de este sistema con todas sus consecuencias. O sea, o captamos la gracia de Dios, o si no, vamos a estar rodeados de todas las consecuencias que el sistema nos va a poner, y para nosotros, si no es la gracia, es la desgracia. Es fácil de entender. Si no estamos con la gracia, estamos con la desgracia. Cuando las cosas vienen bien, si somos guardados del mal, o sea, de todo lo malo, significa que recibimos las bendiciones de todo lo bueno. Si nosotros estamos en la desgracia de un sistema que nos va a provocar tantos problemas, tantas defraudaciones, cada vez más, eso es el sistema. A nosotros no nos tiene que importar, pero se lo digo, porque nosotros estamos capturados por el sistema, estamos influenciados, estamos vulnerados, estamos demasiado dependientes del sistema. Entonces, como no sabemos cuál es la gracia, en qué consiste ese paquete de la obra de Cristo, permítame el término para que entendamos. Entonces, sí, la gracia, soy de Cristo, soy salvo, recibí el Espíritu de Dios, está todo perfecto, gloria a Dios, está todo bien, pero es que, ¿y qué sacamos con eso? Pero sabemos lo que es realmente la obra de Cristo para mí, para cada uno de nosotros como cristianos, sabemos en qué consistió. Todos creo que somos personas inteligentes, por lo menos para darnos cuenta de esto. No, hasta que usted no conoce algo, no experimenta, con conocimiento y entendimiento experimental, todo haberlo recibido, nunca podemos decir que podemos estar entendiendo y conociendo. Porque teóricamente no sirve para nada. Teóricamente después hay que ver la práctica. Y la práctica para nosotros es poner por obra la fe. Y la fe, para que funcione, tiene que estar sustentada en un carácter, con el grado de madurez necesario y con una comunión personal suficientemente la necesaria para cada tiempo de los tiempos de Dios. A donde tengamos la respuesta del cielo y podamos ser obedientes, sosteniéndonos bajo todas circunstancias sin que nos influencien las cosas feas que van a pasar. Entonces, el problema, ¿sabe dónde están? En los gobiernos de la tierra, que es lo que vamos a hablar ahora o después, no sé, vamos a ver cómo va el Espíritu de Dios. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque para recibir la gracia de Jesucristo implica que tiene que descender una soberanía de Dios. Por ahora, la soberanía de Dios es personal porque se llama el Espíritu Santo, que nos hace templo vivo. Por ahora llegamos hasta ahí. Soberanía de Dios que nos hace templo vivo. Pero como la proyección del plan de Dios abarca un reino, una nación, tenemos que entender que la soberanía de Dios tiene que abarcar una nación. Y nosotros sabemos que en una nación hay autoridades y que las autoridades deberían servir a Dios. Pero la realidad, el fruto de un árbol, sabemos si es bueno o malo cuando nos damos cuenta si el fruto es bueno o es malo. Y es fácil darnos cuenta que la condición manifiesta que se ve en cualquier nación, y acá también, es muy malo. Porque todas las cosas que están pasando no están bajo la gracia de Dios, no están bajo la soberanía de Dios o la soberanía de Jesucristo o del Espíritu Santo, no. Están bajo la desgracia de una soberanía que no tiene nada que ver con Dios, es una soberanía del diablo, de todos los ángeles caídos. Y usted verá, pero entonces, ¿qué me está diciendo usted? Usted nos está diciendo que entonces, Señor, acá nada.
que Argentina no está, vamos a hablar como Argentina, no está abierta al Espíritu de Dios. Si Argentina no hubiera estado abierta al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo no estaría en nosotros. Porque cuando comenzó en Argentina un tiempo, hace muchos años atrás, y empezó a bajar el Espíritu de Dios con soberanía de nación, para eso tiene que ser un padre de nación que ministra un ministerio apostolar profético para que empiece a trabajar de esa manera y empiece a despertar a los suyos. Aún despertar ministerio profético, no significa eso, cuando digo ministerio, que usted tiene que ir a imponerle la mano para que la persona aparezca una anacondia, como apareció, por ejemplo. Digo eso porque lo conocen. No, se abrió arriba y por la oración, por la unción apostolar profética, por la oración, por la visión, por la obediencia, por hacer lo que había que hacer, el poder de Dios, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nos anhela celosamente, Él tiene a los suyos, despierta a los suyos. Los dones y el llamamiento, no se olviden, lo hemos compartido, son irrevocables. Entonces, con que haya quienes abren Argentina, no tienen que abarcar todo el territorio, en ese tiempo no, de esta nación argentina, hacer toda una obra, solamente una persona, 2 personas, un grupito, no, porque el Espíritu de Dios empieza a despertar a los suyos conforme los distintos tiempos. Y no es porque le fueran a imponer la mano y despertó por un ministerio específico que despierta a todos los ministerios imponiendo las manos. ¿Entienden lo que quiero decir? No hace falta. Se despierta cuando se abre Argentina y el Espíritu Santo va y puede hacer lo que tiene que hacer. Entonces, Argentina está abierta. Pero lo que estoy diciendo, no lo digo yo, sino me lo estaba diciendo el Espíritu de Dios. Se acerca un tiempo a donde o dejamos que se nos imparta la gracia, recibimos la gracia de Dios en Jesucristo, con la dosis necesaria, con todo el contenido de lo que es la obra de Cristo para hoy, para el día de hoy. Cuando digo la obra que Cristo hizo, en la dosis necesaria que trae el Espíritu Santo para caracterizarnos en la fe, en el amor de Dios y en la obediencia, para hoy significa que nos prepara para mañana. Porque Él viene antes de que vengan los eventos que nos van a confrontar y sobre los cuales nosotros tenemos que superar y pasar por encima de esos eventos. Entonces, Argentina está abierta, pero ¿sabe qué pasa? También se va cerrando, porque esto es una lucha, es una pelea, es una guerra que está ganada, pero a veces nosotros somos un batallón de soldados que perdemos muchas batallas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo va a haber una guerra ganada que se pueda ver si nosotros estamos perdiendo las batallas? No se preocupe, podemos perder muchas batallas, pero si la guerra está ganada, aquel que la ganó, que ministra el Espíritu Santo, que lleva adelante la dispensación de un plan divino, que tiene lo suyo, que lleva los distintos tiempos de Dios para el propósito de mostrar que esa guerra ya está ganada, va a hacer lo que tiene que hacer, y empezar a perder muchas batallas, la guerra está ganada. Entonces, hay un problema que nosotros tenemos que entender, porque nosotros, yo lo hablo como un llamado, como el llamamiento, los dones y el llamamiento es irrevocable, pero a veces parece que podemos dar lástima, ¿entiende lo que quiero decir? Porque nos miran y dicen, ¿testimonio de qué? ¿Podemos trazar una diferencia? No podemos trazar una diferencia. ¿Sabe por qué? Porque nos está faltando esa parte de la gracia, con la dosis necesaria de fe, de amor de Dios y de obediencia, con esa comunión personal, que nos permita prevalecer sobre los eventos de la desgracia, no de la gracia, de la desgracia, que nos provoca este sistema en sus consecuencias, cuyo blanco somos los cristianos. Entonces, tenemos que empezar a ganar batalla. No podemos seguir perdiendo batalla. Y yo le decía que antes de empezar, y estaba ahí arriba, es impresionante el ataque permanente que hay cada vez más
Yo se lo puedo decir porque se me viene a mí. Cada vez más el ataque que se siente que viene en contra de este lugar, porque hablo como lugar, hablo como iglesia, hablamos por todos nosotros. Entonces, cada vez es más complicada la cosa. Y fíjese que siempre antes de empezar, siempre justo cuando se está por empezar es a donde arrecia todo. Y yo se lo comentaba justamente por la necesidad que tenemos de ser perseverantes en la oración. Perseverantes en la palabra y perseverantes en la oración. Y hablamos ahora desde acá por el propósito del plan divino, en un orden divino que Dios tiene. Entonces, tenemos que sostenerlo a eso, porque eso nos va a dar la bendición de poder salir y ser bendecidos y honrados frente a la desgracia de una sociedad que va a sufrir muchas consecuencias de defraudación en todos los aspectos. Estos son afectivamente en los hogares, en la salud, por las consecuencias que van a sobrevenir en la parte natural de enfermedades, pestes y demás, y también en lo económico. Entonces, es importante que nos demos cuenta, porque la desgracia es la carencia de los beneficios que trae la gracia. Porque cuando una persona está fuera de la gracia se dice que está en desgracia. Vamos a hablar práctico para entender, pero creo que nos damos cuenta, ¿no? Hablamos de que es un desgraciado, nos estamos ofendiendo. Estoy diciendo que alguien, estamos hablando en el sentido profético y crítico, alguien que no está en la gracia está en la desgracia. O sea, desgracia es carente de la gracia, por lo tanto las consecuencias de no estar cobijado exactamente como debe estar bien posicionado en ese momento bajo la gracia de Dios, trae la consecuencia de que esta sociedad le puede provocar a cualquier cristiano porque se salió de la posición y entonces la gracia no lo cubre, no alcanza a cubrirlo. Algo pasó, por lo cual el Espíritu de Dios no le pudo impartir lo que necesitaba impartir, para la cual venía, tanto en la fe, en el amor de Dios, como en la obediencia. Entonces, es importante esto porque la desgracia, eso, yo le voy a leer algo que está en la palabra, simplemente como para fundamentar algo, ¿no? Porque después vamos a tratar de ampliar un poco esto a lo que es la consecuencia que se está viviendo y que creo que se ignora desde los corazones del cristiano, sin ser partícipe de ningún tipo de institución, ni de partidismo, ni de nada. Por el solo hecho de que nosotros, al vivir en todas las naciones bajo autoridades, conforme sean las autoridades, ocurren los fenómenos y las consecuencias de la nación. Entonces, como no podemos ser autoridades, secularmente hablando, como parte de autoridades de parte de los hombres, porque no somos llamados a eso hoy, eso lo tiene que comenzar Dios y va a ser a través de un régimen teocrático con postrera gloria, una vez más lo digo. Postrera gloria es mucho mejor que la primera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la precaución de recibir lo que el Espíritu de Dios nos trae, para no quedar involucrado en una complicidad con las consecuencias de recibir todos los aspectos que contiene la desgracia. La palabra de Dios en el Apocalipsis 18:23 dice, habla de recibir parte de las plagas, pero habla de la faz bajo la cual están todas las naciones, una faz hechicera. Se lo leo, dice, la parte central, no vamos a leer todo, dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así que por las hechicerías, acá está hablando de Babilonia, pero Babilonia son estos cielos y tierras, es el continente que contiene naciones físicas y espirituales. La espiritual usted no la ve todavía, pero está acá encerrado entre el cielo de Dios y el abismo.
Entonces está hablando de que por tu hechicería, por ese continente de estos cielos y tierra, son engañadas todas las naciones, físicas y espirituales. Hablemos de la física, que son las que se ven en esta tierra. Vamos a hablar de eso. Entonces, ¿por qué le leo eso? Y miren lo que dice: y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Quiere decir que entonces esto es un homicidio calificado mundial. Quiere decir que todos los que se mueren en la tierra se halla como responsabilidad de las naciones que están engañadas por esa hechicería. Sí, porque no está. Mire, primero, estamos en estos cielos y tierra, estamos en esta tierra nosotros, dentro de estos cielos y tierra, por el pecado original. El pecado original es desobediencia, es maldición, es desgracia. Cristo viene a recuperarla, viene a recuperar la gracia, ¿verdad? Algo que se había perdido nos recupera a nosotros y está recuperando la vigencia del reino de los cielos, pero no para reinar eternamente acá, sino para incorporarlo a nosotros, los que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, los cristianos. Entonces, es importante que nos demos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque la desgracia de esta hechicería justamente tiene que ver con todas las situaciones que están provocando y que nosotros estamos pasando en este tiempo. Todo eso que estamos viendo, todas las cosas que se ven cada vez peor en todos los órdenes. Entonces, hay una soberanía, por eso habla de hechicería y naciones engañadas. Hay una soberanía que está prevaleciendo todavía en toda la tierra, en todas las naciones de la tierra. El Espíritu Santo baja a las naciones que están abiertas al Espíritu de Dios, por eso baja y por eso porque tiene que despertar a los suyos, a los cristianos. Pero no significa que están prevaleciendo todavía las cadenas que tienen las naciones por ese espíritu hechicero. Esas cadenas todavía están prevaleciendo en la nación. La pregunta es, pero si engaña a las naciones, también engaña a los habitantes. Claro, sí, nos engaña si no es que la gracia que ganó Jesucristo nos guarda, nos recupera, nos restaura, nos madura, nos da la medida necesaria de esa gracia en fe, en amor de Dios y en obediencia. Claro, podemos quedar en el error, engañado por ese espíritu hechicero que es el fundamento del pecado original. Entonces, claro, todas las naciones están así, pero sin embargo, la nación de Argentina y las naciones a donde hay cristianos están abiertos, porque si no el Espíritu Santo no bajaría para despertar a los suyos. Y fíjese, y de esto se sabe, se conoce, ¿verdad?, que no hacía falta, que había lugares a donde no se podía ni siquiera hablar de Dios. Quizás China comunista, por decir, o ciertas regiones así. Sin embargo, el Espíritu de Dios, por la oración de los cristianos, en función de pedir a Dios y tomar autoridad, bajó solo el Espíritu de Dios, abrió el lugar y despertó un montón de cristianos, para que a partir de allí la responsabilidad estuviera sobre lo que despertó, porque eran ellos a partir de ahí que tenían que hacer la labor. O sea que no es presente el cuerpo para que el poder de Dios tenga que hacer la obra, porque Dios lo abarca todo. Lo que Dios mira es el corazón. Por eso cuando hablamos de la oración, de la palabra profética y de la gracia, estamos hablando del estado de nuestro corazón. Entonces, este engaño de la hechicería está afectando directa o indirectamente, porque puede ser cualquiera de las dos. Vamos a tratar de hablarlo práctico para que entendan. Directa o indirectamente. Y usted mira de qué. Y bueno, está engañando, está afectando. Si hablamos indirectamente, que sería lo más aliviado, lo más pasable, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, tenemos que saber en qué y por qué. Engañar indirectamente significa que todos aquellos, voy a hablar como cristianos, porque mire que esto, dejemos a los impíos, a los inconversos, dejemos a los hijos del diablo,
No, vamos a hablar para los cristianos, porque esto es para los cristianos. Porque el hecho de que somos templo vivo, que el Espíritu Santo lo tenemos, no solo Él, sino que está con nosotros, no significa que nosotros no tenemos el riesgo de ser engañados. Por de pronto, si las naciones están bajo la soberanía del diablo, como nación todavía, porque es así, la soberanía de Dios reina individualmente, puede reinar congregacionalmente en lugares proféticos, pero no está reinando en una nación. Entonces, si todavía eso está bajo la soberanía del diablo, ¿por qué podemos quedar pegados en qué? ¿Cómo puede ser que nos engañe indirectamente? Bueno, eso, engaño indirecto, significa que nos pone en una condición de ser cómplice de la injusticia. Pasamos a ser cómplices de una injusticia. Y usted me dirá, bueno, pero es que yo no hago injusticia a nivel personal. Si yo soy templo vivo, soy parte de la iglesia de Cristo, yo no soy autoridad. Entonces yo no hago injusticia. Yo me porto bien. Yo no le robo a mi prójimo, yo no le miento, yo no sé, lo que usted quiera. Entonces hacemos toda una evaluación a donde nosotros nos queremos sacar la complicidad de la injusticia. ¿Sabe de dónde viene ese riesgo que tenemos nosotros de ser indirectamente? Quedar pegado como cómplice de la injusticia está en la posición de nuestro corazón. El espíritu, ¿qué condición tenemos? Si tenemos claras las cosas o no las tenemos claras. Si tenemos la firmeza necesaria en una actitud de fe suficiente para hoy, yo como cristiano, usted hoy, tomemos esta hora del tiempo de Dios, estaría requiriendo del cuerpo de Cristo, habla de Argentina, una dosis, una magnitud, un sentir interior que le tiene que determinar al cristiano una sensación, una seguridad, un anhelo, una convicción, una visión invisible, pero esa sensación de que usted lo ve y lo siente, de cuál es la posición que Dios le está requiriendo hoy. Yo le dije que cada vez que empezamos estas reuniones tenemos al infierno cada vez más fuerte arriba. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo puede ser? Bueno, dejemos de lado a los brujos, a los hechiceros, que se mandan esos aquelarres, que sabemos todo eso, que por ahí los vemos caminando y algunos de los cuales usted se sorprende porque no puede creer que esas personas estén involucradas en ese tipo de brujería, magia negra y todas esas cosas, y sí, porque parecen personas decentes, entre comillas, personas que no puede ser, ¿cómo este tipo está haciendo esas barbaridades? Sí, lo están haciendo. Desde las tinieblas lo están haciendo y tienen una apariencia que de yo no fui y yo no soy. ¿Qué es eso? Y lo hacen. Entonces, nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice, y eso está en San Mateo 6, 24, a donde está nuestro tesoro es según el corazón. Conforme a nuestro corazón, allí está el tesoro. ¿Qué es lo que nosotros atesoramos hoy? Como cristianos, pero somos seres humanos, estamos en la tierra, tenemos una parte natural, tenemos nuestras actividades, pero ¿a dónde está nuestro tesoro? Mire, no vamos a respondernos, aunque sea para nosotros mismos, en el sentido religioso, porque el chip de la religión ya tiene la respuesta. Porque nosotros, nuestro espíritu, nuestro corazón, tendría que nuestro tesoro es la verdad. La verdad es la palabra, pero es Cristo, la verdad es la gracia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Cristo era la verdad, porque era la palabra encarnada, porque no era solo la palabra teórica, sino que se encarnó y caminó por fe esa palabra. La puso por obra y el cielo le respondió siempre. Por eso es el autor y consumador de esa fe. Y por eso el cielo siempre le respondía. Pero no le vamos a responder a nosotros nuestro tesoro es la verdad.
mi tesoro es Cristo. Todo esto está bien, ¿no? Pero no nos respondamos tan religiosamente, porque no estamos hablando a la religión o a la mente religiosa o al conocimiento religioso de la palabra. Estamos hablando a la sinceridad de nuestro corazón. Porque nosotros, para decir que realmente tenemos un tesoro, tenemos que amarlo. Si usted le pregunta a esos buscadores de tesoros en el fondo del mar o antigüedades de ruinas y demás que buscan oro o tesoro, que tienen su valor, esas personas recorren cielo y tierra, hacen lo imposible, buscan mecenas que le paguen las expediciones, no sé, hacen todo más allá de lo posible para tratar de lograrlo. Porque hay algo que los impulsa. No digo que eso Dios no tiene nada que ver, pero digo el ejemplo para que entendamos. Bueno, pero nosotros, si lo aplicamos, porque está en la palabra, a donde esté nuestro corazón está nuestro tesoro. O sea, ¿a dónde lo tenemos posicionado? Lo tenemos posicionado en la magnitud de la gracia necesaria que a nosotros nos pone, por ejemplo, para este tiempo, lo que el Señor quiere que sintamos, y por lo tanto pensemos y caminemos en este tiempo, hablando de la fe, ¿no? Porque es muy sencillo, y nos damos cuenta, que todos nos damos cuenta, que venimos muy enredados. Venimos enredados por la desgracia que es este sistema, con sus consecuencias que nos enriedan. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, caminamos, hablamos, pensamos, sentimos, si no corresponde al sentir del corazón de Dios, no corresponde a los pensamientos de la mente de Cristo, entonces nos contamina. ¿Y por qué nos contamina? Y nos contamina porque va en contra de lo que la gracia quiere incorporarnos. Por eso que la religión siempre, por eso está en la palabra, está en los evangelios, está recomendado por el mismo Señor, ¿no? Que no se pone remiendo nuevo en vestido viejo, ni el vino nuevo en odres viejos. Eso está dicho por una razón. La razón es que nosotros tenemos que poner las cosas al orden y como corresponde, porque Dios no pone parches. No es pobre, no es alguien empobrecido, miserable, no es alguien que hace las cosas a medias, sino que las hace perfectas. ¿Por qué digo esto? Porque la religión a nosotros no nos cambia en nada, absolutamente en nada. Y la religión nos lleva, el espíritu religioso, basado en la palabra, en el conocimiento de la palabra, y quizá la oración, y después le voy a decir algo que está en Proverbios sobre eso, de la oración de los impíos. A nosotros no soluciona nada, sino que nos lleva a que le entreguemos el reino de los cielos al diablo. Nosotros hablamos de los dones, hablamos de los dones, de las vocaciones, en cuanto a capacidad de talento y los dones. Cuando son usados por el sistema, se lo estamos entregando al diablo. Bueno, de alguna manera, esa complicidad indirecta de ser partícipe, cómplice de una injusticia, y usted me dirá, pero ¿qué quiere que haga? No, sí, vamos a seguir esta reflexión, porque está en nuestro corazón el problema. Esto no significa que tenemos que subvertir el orden. El otro día estaban hablando con un chico que se ve que tiene buenos principios y fundamentos, y tiene mucha estadística, es un estadista. Es un chico muy joven, pero se ha leído todo. Pero se ha leído cosas que son verdad. O sea, no es que se llenó la cabeza de cualquier cosa. No. Puede ser una compilación de información, pero toda en una dirección certera. Ahora, pero esa persona lo único que hace es destilar bronca, odio, veneno, en contra de las cosas que sabe que están pasando. Pero no puede cambiar la condición. No puede cambiar la condición de esta sociedad
de la desgracia de esta sociedad, de este sistema en sus consecuencias, porque no puede, no debe, porque ¿cómo lo va a hacer? Él personalmente, mire lo que le pasó a los guerrilleros, para hablar de acá de Argentina, pasó eso, lo motivaron mal, tomando un sentido de justicia por la gran injusticia que en ese momento había, y bueno, de ahí no vamos a entrar a hablar, salió una bolsa de gasto, un licuado de cosas donde a río revuelto, ganancia de pescadores, y usted sabe lo que pasó. No es el tema. Entonces, el problema es que le estamos entregando el reino de los cielos que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es nuestro corazón, es nuestra vida, nuestra mente. Se lo estamos entregando al diablo. ¿Por qué? Entregar por un error, por quedar atrapado en un concepto religioso, porque nos está faltando la impartición de la gracia. Podemos orar, le digo, podemos conocer la palabra, pero para que se nos imparta la gracia, que es lo que nos cambia, que nos da la medida de fe, de amor de Dios y de obediencia necesaria, necesitamos sí o sí que se imparta, que venga el Espíritu Santo y nos vaya incorporando esa obra que hizo Cristo, que es un combo, es un paquete, le digo así, de aspectos que tienen que ver con la fe, con los frutos del Espíritu Santo, con el amor de Dios y con la obediencia de la comunión personal con el Señor. Pero eso lo hace la gracia, eso no lo hace solamente la oración y el conocimiento de la palabra. Está en Proverbios 15:8, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Por qué dice el sacrificio de los impíos? Porque la religión hace sacrificio. Fíjese, si usted pregunta en una congregación cristiana, aunque sea muy religiosa más que verdadero adorador, pero no importa, ¿por qué se congrega la gente? ¿Por qué la gente se congrega en un lugar así? En un lugar cristiano. Y yo le aseguro que la gran mayoría lo hacen, no solo eso, sino que siguen las ordenanzas o las prácticas de culto. ¿Por qué? Porque quieren irse al cielo. Vamos a decirlo así, para pocas palabras. Entonces, ellos piensan que simplemente congregándose, cumpliendo las ordenanzas o las prácticas de culto, se van a ir al cielo. Resulta que cuando usted analiza esas vidas, realmente esas personas tienen miedo a Dios. Es decir, no conocen a Dios como realmente Él es y le tienen miedo. Le tienen miedo. Es decir, tienen miedo de que Dios lo castigue. Resulta que Dios, nuestro Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, los tres son Dios. Dios es el creador del amor y de la misericordia. No hay carácter mejor que no sea el de Dios, el único Dios verdadero, estamos hablando, ¿no? No de los dioses con minúsculas que se arrogan cosas que no tienen nada que ver con Dios, aunque muevan señales, pero son pseudo señales. Estamos hablando del único Dios verdadero, es el creador del amor y de la misericordia, porque es su carácter. O sea que Él nos creó a su imagen, es decir, no solo imagen espiritual para la eternidad, ese es el hombre interior que va a ser revestido con el cuerpo de gloria al final, junto con Jesucristo en la resurrección de los muertos, ¿verdad? No, pero sino que también nos hizo a su carácter. Era un carácter que hasta que no entró la desobediencia, había una sintonía y se entendía ese carácter con Dios porque tenía el mismo carácter el hombre. Adán y Eva tenían por creación el mismo carácter. Entonces, ¿cómo nos iban a entender con Dios y cómo nos iban a entender Adán con Eva y Eva con Adán? ¿Qué problema había? Si había toda una armonía así, un vínculo. Bueno, pero cuando se metió el problema, provocó
que se meta un carácter que sintoniza una soberanía de hechicería, que es la soberanía del diablo. Por lo tanto, el diablo impartió la desgracia, no la gracia, la desgracia impartió. La desgracia de sellar ese carácter con todas las consecuencias de lo que es las obras de la carne, lo que trae la desobediencia, con todas las implicancias, aún en la parte de las enfermedades, en la parte afectiva, por supuesto, y en la parte económica también. Entonces, miren, es importante que nos demos cuenta de que no podemos tenerle miedo a Dios. Se ven en las congregaciones que están bajo una faz religiosa, aunque son cristianas, pero todavía no le han amanecido la obra de Cristo en la magnitud necesaria, porque la gracia se ve que no se le ha impartido en esa medida. Esto es una observación, porque igual están guardados por el amor y la misericordia de Dios. Pero nosotros lo que estamos sacando es una conclusión. Uno de los problemas que hay en las congregaciones cuando son muy religiosas es que se resiste al Espíritu Santo. Recuerde esto, no tenemos que resistir al Espíritu Santo de Dios. Y acuérdese, bueno, eso está reclamado por Dios en los profetas. Vosotros siempre están resistiendo al Espíritu de Dios. Resistir al Espíritu de Dios significa que nosotros no dejamos que el Espíritu Santo venga, haga la labor que tiene que hacer y nos ponga la condición de la recuperación de la gracia, que es la que ganó Cristo. Por alguna razón, porque no nos gusta o no encaja la predicación profética que está pegando en un cliché, en una estructura de orden religioso, en un conocimiento estructurado y limitado, que no le da lugar a que se siga sobreedificando. Lo que pasa es que para sobreedificar a veces tienen que derribar verdaderas estructuras, que es la estructura del error, de la mentira. Entonces, nosotros, cuando resistimos al Espíritu Santo, estamos resistiendo a la gracia. O sea, la gracia no se nos incorpora. Por eso que cuando tenemos demasiada fortaleza religiosa, de espíritu religioso, tenemos un problema. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios lo derribe, porque de lo contrario, la gracia no puede entrar. No puede poner el Señor el vino nuevo en odres viejos, ni remiendo nuevo en vestido viejo, sino que tiene que acomodar en un orden las cosas, las tiene que poner en la condición que necesita poner. Por eso dijo el Señor: mira bien lo que oí, porque aún lo que oí se te va a añadir. Hay un versículo que está en Proverbios 28:9, que se lo voy a leer, que dice: el que aparta su oído para no oír la ley, hablando de la ley de Dios, ¿no?, de la palabra de Dios, su oración también es abominable para Dios. Esto es delicado. Sabe que hay muchas personas, mira bien lo que oí, porque aún lo que oí se te va a añadir, si dijo el Señor. Miren bien oír bien. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir? Abran los oídos espirituales, no los oídos físicos. Porque el oído físico va al intelecto humano, tiene un límite. El oído espiritual va a la mente de Cristo. Es una sensibilidad con apertura de comprensión que no tiene límite, que es infinito. Por supuesto, en nosotros eso se va recuperando de a poco. Por eso dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero bueno, tenemos que agudizar cómo oímos y ver cómo oímos. Hay personas que le entran por un oído y le sale por el otro. O sea, está faltando lo que se llama convicción de pecado, temor de Dios en amor. Entonces, esa persona está resistiendo al Espíritu Santo y encima tiene los oídos tapados. Entonces, su oración, y hablo como cristiano, para Dios le es abominable. Esto es grave. Pero hay muchísimo, por supuesto. Tenemos que aclarar algo. Cuando la persona es ignorante o es desatinado y torpe, tendrá su momento para ser quebrantado en su corazón, porque Dios busca los corazones quebrantados, y para que no resistan mal al Espíritu Santo y para que empiecen a oír conforme a un oído espiritual. Bueno, pero hasta ese momento, todas las oraciones que hacen no llegan ni al techo de la casa.
de la iglesia o del lugar donde esté orando. No. Para Dios está en la palabra. Es abominable. ¿Sabe lo que significa ser abominable? Es abominación para Dios. Porque Dios mira en nuestro corazón. Entonces es importante que esto lo vayamos sintonizando. ¿Por qué? Porque sobre las naciones, y ahora vamos a entrar ya en eso, en las naciones, como están bajo el espíritu hechicero, hay un engaño generalizado que engaña a las autoridades y engaña a todos los habitantes de la nación. Si usted me dice que las autoridades son cristianos que tienen el Espíritu de Dios y que lo puso Dios teocráticamente, yo no digo nada. Pero es que no es así, no ha pasado todavía eso. Eso se perdió hace mucho. Hubo después, no vamos a entrar en eso, todo un desarrollo de eventos, acontecimientos. Pero ahora en este último tiempo Dios va a recuperar para los cristianos y va a mostrar lo que es eso, como para que el amor y la misericordia se pueda extender lo suficiente como para que, a ver si en una de esas proceden al arrepentimiento los cabezudos, los contumaces, los rebeldes. Dios lo va a hacer, porque va a mostrar, lo que va a mostrar con grandes señales, pero a través de aquellos que Dios va a confirmar, va a presentar, va a levantar, que van a prevalecer a través de la soberanía de Dios en una nación, para que entonces Dios pueda hacer sobre todos los cristianos de ese lugar, trazando la soberanía completa en una nación, lo que Él va a hacer, que es despertarlo, es ordenarlo, es mostrar. Es como un muestreo que Dios va a hacer y va a proyectar a todas las naciones de la tierra, pero no para reinar acá abajo, no lo van a entender mal, sino para despertar a todos los otros cristianos que están en distintas naciones de la tierra, pero eso en el medio de una desgracia. Porque si usted va a pensar que esos eventos y acontecimientos van a estar en un paraíso terrenal, no. Primero, para que Dios confirme ese nuevo tiempo, lo va a hacer en el medio de un holladero. De un holladero en el sentido de una confrontación extrema para aquello que Dios tiene designado y que Dios va a usar en su momento siempre, cuando Él lo diga y con la autoridad que Él le dé. Entonces, a partir de ahí, las cosas empiezan a cambiar, pero circunstancialmente, a través de la teocracia, vamos a decirlo así para no entrar en detalle, y a partir de ahí lo que Dios va a hacer lo va a proyectar, pero lo va a proyectar con poder y con autoridad. Estamos hablando ya sobrenaturalmente en el mover que Dios va a hacer, más que naturalmente, pero no dejamos de estar en la tierra, no va a entender mal. Pero el poder de Dios, bueno, las mismas obras que hizo el Señor y aún mayores, vosotros haréis, promesa al cuerpo de Cristo. Sabemos que la postrera gloria es mayor que la primera. Entonces, ser transportado de una nación a la otra, desmaterializado, le digo así para que entienda, y materializado y puesto por transportación del Espíritu de Dios, estamos hablando, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer si es el creador de todo? Que el diablo, con su trono, poder y autoridad, el que le dio Dios, que él lo usó mal, que está en decadencia, pero que tiene poder para hacer señales, hace señales, claro que lo hace, copia, pero muy venida menos. Pero cuando Dios trace soberanía, todo lo otro queda anulado, porque prevalece la soberanía de Dios. Quiere decir que la hechicería de esa nación queda muda, no funciona. ¿Por qué? Porque entró la soberanía de Dios, pero porque a través de la autoridad de teócratas que Dios va a poner, que eso no es lo de hoy, nada que ver con la democracia y todas esas barbaridades que es de los hombres corruptos y transgresores, que ponen a todos los habitantes de la nación en complicidad con la injusticia. ¿Por qué? Porque formamos parte, las naciones, del misterio de la iniquidad. Iniquidad significa gran injusticia. Y no es muy complicado darse cuenta el fruto de esta sociedad en el mundo. Todas las consecuencias de las que nos estamos viendo, no solo acá dentro de todo estamos por gracia de Dios guardados, pero en otro lado la están pasando y la van a pasar muy mal. Entonces, no es difícil darse cuenta de esto.
Entonces, la hipocresía proselitista que se maneja en las naciones a través de las autoridades que no son de Cristo, porque no lo son, por más que digan Dios les bendiga, han afianzado en las vidas un espíritu hechicero que es espíritu de error, es espíritu de mentira, de extravío. Entonces las vidas de todas las naciones, el libre albedrío que todos tienen, ha quedado, en realidad, cauterizado, le ha cauterizado sus decisiones en el error, en la mentira, en la religión, en la hechicería. Y no se dan cuenta. Porque todavía las cadenas de hechicería de Argentina, de idolatría, están trabajando. Y están, pareciera, cuantitativamente, mucho más y mucho más fuerte. Ahora, ¿qué hace la religión? Tiene que confundir, haciendo creer que si usted camina una religión como cristiano, dije una religión como cristiano, entonces está todo bien. Que ya no funciona. No, la religión forma parte del combo de la desgracia. Como espíritu religioso, eso forma parte del sistema, no sirve, eso es antidios. Hace inmunda la sangre del pacto, es grave, es gravísimo, es terrible, es espantoso. Le entregan la soberanía de Dios como cristianos a la soberanía del diablo. No estamos hablando pavadas, estamos hablando de cosas serias y extremas, que no se ven, no se entienden, no se conocen con la mente natural, con los ojos naturales, con la comprensión natural, no. Esto es necesario con la recuperación, no, la recuperación de la gracia de Dios, con la incorporación de la medida de fe, con la incorporación del amor de Dios, con la incorporación de la obediencia, de esa comunión personal, que es la única manera en que nosotros vamos a dejar de ser cómplices de la injusticia de un sistema. Nosotros dijimos que había dos maneras, una la directa y la otra la indirecta. La que hemos hablado es la manera indirecta, la más aliviada, la más, digamos, que es inconsciente en la gran mayoría de la gente, aún hablando como cristiano. Pero hay una que es directa. Esa significa aquellos que son artífices de la injusticia. Son los cerebros del mundo que practican la perversidad. Los apóstatas, los prevaricadores conscientes, que llevan adelante un diseño de perversidad para que indirectamente los habitantes de las naciones queden implicados, complicados, bajo la desgracia de las consecuencias del sistema de los hombres. Esto es serio. Esto es ser consciente de las cosas. No es solo o creer, si usted quiere, a la mentira o al error y caminarla poniéndola por obra. Usted verá. Y bueno, pero si creen a la mentira, lo que pasa es que el diablo es padre de la mentira, es engañador, es mentiroso. Si usted le dice a un hijo del diablo, vamos a hablarlo así para que comprenda, si usted le dijese a un hijo del diablo, ¿usted se quiere ir al infierno? ¡No! Por eso el Señor dijo, salieron de nosotros y no eran de nosotros. Hay muchísimos que están en las iglesias cristianas que van a salir porque no eran cristianos. Nadie quiere irse al infierno, nadie quiere perder la vida eterna en el lugar más gozoso, más inefable, en el cielo y tierra nueva, en la gloria de Dios, donde está todo lo bueno. ¿Quién quiere? El diablo y los ángeles caídos ya saben que perdieron. El anticristo, cuando sea, sabe que perdió. Quien esté ahí como hombre metido como anticristo. Ellos ya lo saben, entonces ellos son artífices del engaño y de la mentira. Y todo esto que venden su vida a la soberanía del diablo, aunque no lo piensen de esa manera porque están bajo la faja hechicera de error y están siendo administradores del misterio y de la iniquidad. Si ellos se dieran cuenta de lo que están haciendo, quizá dirían, ay, no, me arrepiento. Pero yo les voy a decir que si son hijos del diablo, nunca se pueden arrepentir.
Es imposible. Dios llama a las cosas que aún no son como si fuesen. Él dice de nosotros, los cristianos, lo que antes conoció, llamó, predestinó, justificó, glorificó. Y a los hijos del diablo se van a justificar, dice, como lo que son. Entonces, es algo sobrenatural. La fe es sobrenatural, no es de todos la fe. Dejemos el espíritu religioso que a veces a los cristianos, teniendo un grado de fe, nos confunde. El riesgo ese, que Dios nos guarde. Pero digo, no hablo de eso. Pero la fe de salvación, el llamado es irrevocable. Aquel que despierta y sabe que es de Cristo, se va al cielo. Es irrevocable, nadie se lo va a sacar. Pero no debe ser esa la preocupación. La preocupación es cómo hacer para tener una calidad de vida acá abajo, en el medio de la desgracia de un sistema que trae las consecuencias porque la persona que gobierna entregaron la nación a la soberanía del diablo. Así es esto. Posiblemente se ignore, los cristianos, vamos a hablar como cristianos esto, se ignore cómo funciona esto. Porque es lógico que estamos fuera del alcance de cambiar una nación, por más que seamos conscientes de que no nos gustan las injusticias, las cosas que están mal, que quisiéramos que todo cambie. Y sabemos que no lo podemos cambiar, porque si los que están presidiendo ministran la desgracia y nosotros estamos bajo la faz de la gracia, no podemos cambiar con las armas de lo malo algo que es malo que la desgracia. Tenemos que dejar que sea Dios que madure el fruto de un resultado de su tiempo para que Dios use a quienes corresponde teocráticamente y provoque el cambio que va a provocar. Entonces, hasta ese momento, sabe que las tinieblas trabajan sobrenaturalmente sobre todos los habitantes de las naciones. Yo le voy a leer algunos versículos, sí se los voy a leer, algunos versículos, porque tiene que ver con esto, que están en Proverbios. (14:34). Vamos a ver primero eso. Dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Le vuelvo a reír. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La pregunta que nos tenemos que hacer rápido, bueno, pero ¿cuántas veces escuchamos la justicia social? Gobernantes que hablan de la justicia social y que viven subsidiando a todo el mundo por la pobreza que hay, tratando de pelear en contra el índice de pobreza, de desocupación. Sí, pero esos son parches nuevos, en vestido viejo. Eso es querer poner vino, el mejor vino en odres viejos. Porque acá el problema es en el sistema. El sistema es el que provoca eso, y quienes gobiernan no pueden salirse del sistema. ¿Usted entiende? No se pueden salir del sistema, tienen que servir a un sistema que tiene las reglas del juego, de lo cual no se puede salir. Entonces, cuando hablamos de la justicia que engrandece una nación, la única justicia valedera es la perdurable, y la única perdurable que también es inmutable es la de Dios. La justicia del hombre dice que Dios lo tiene como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Le está diciendo, mira, vos podrás hacer como ser humano, con la mejor buena voluntad, la justicia que esté a tu alcance, que es muy limitada, cada vez menos, casi que no haya, pero podés hacerlo. Pero la justicia mía cambia la condición que vos no podés cambiar, que las instituciones no pueden cambiar, porque están sirviendo a una soberanía que es soberanía de hechicería, que engaña a las naciones y engaña a los habitantes y trabaja bajo una faz proselitista. Eso es diabólico y funciona en el carácter del diablo. Entonces yo le diría, la única justicia que va a cambiar algo es la que yo voy a mostrar, y la va a mostrar. Mal que le pese a quien le pese, sobre todo a los que estos cerebros del mundo que están llevando adelante esto. Pues la va a hacer Dios. Están peleando con Dios. Siempre pelearon históricamente con Dios, y Dios ya ganó un resultado. Se están peleando contra, no sé,
contra un imposible, eso sí que es imposible. ¿Por qué? Porque su líder perdió, ya fue derrotado. Y ese líder lo está engañando, lo está encarcelando, y el fruto de ese engaño lo van a recibir sobre su cabeza. Ascuas de fuego están acumulando cuando sea el tiempo. Pero por ahora, el tema es que la única justicia valedera es la de Dios, que es la que va a mostrar. Pero es a través de un régimen teocrático. Ahora, usted piense que para que quienes en ese momento tengan que ejercitar la justicia de Dios en una nación, tienen que estar en una condición de transformación en el carácter. Imagínense que no pueden ser como los que hasta el día de hoy están. Y no es ofender a nadie, estamos hablando de parte de Dios y comparado con el corazón de Dios y con el plan de Dios, no hay ninguno, incluido yo tampoco, ¿no? Que tenga una condición de aptitud para poder decirle a Dios: Señor, ¿cuándo vas a pensar eso que tenés que largar? ¿Cuándo vamos a empezar con la teocracia? ¿Cuándo vas a hacer lo que tenés que hacer? Yo le diría: y bueno, cuando ustedes estén preparados y me dejen, porque hasta ahora me están contendiendo, me están resistiendo y realmente no quieren morir en el sentido del yo, del ego, afectado por el pecado original, a todo lo que yo tengo que quitarles, que no se lo puedo sacar de prepo. Ustedes me tienen que dejar, ustedes me tienen que dejar, tienen que entenderlo. Por eso cuando hablamos de recibir la gracia en Jesucristo, que Él lo logró, tenemos que entenderlo, y la única manera de entenderlo es recibirla, porque hasta ahí es de oídas. Usted pregúntele a un cristiano: ¿sabe lo que es la gracia? Y le va a hacer una disertación teológica de todo lo que está escritural. Pero si usted lo mira y le hace un control de su vida en cuanto a un seguimiento, usted se va a dar cuenta que es de labios. Su corazón todavía no está conforme a Dios. Por lo tanto, para esto que estamos hablando, no hay nadie que esté apto. Entonces, para que empiece ese tiempo que viene, necesita Dios una aptitud. La religión está frenando los tiempos de Dios, lo está frenando. Entonces, todos los que están presidiendo en este momento se manejan cuanto más en la justicia del hombre, que cada vez es más chiquita, cada vez es más limitada, porque la injusticia que se ve, que es el fruto de esta sociedad, es una gran desgracia en las consecuencias, que es lo que se está padeciendo. Le voy a leer el Proverbio 25, 5 y 6. Miren lo que dice, algunas cosas no vamos a leer. Dice: aparta al impío de la presencia del rey. Traduzcámoslo en lenguaje contemporáneo, la palabra rey, usemos gobernante, autoridad, presidente, como usted quiera, primer ministro. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Siempre justicia de Dios, estamos hablando de la justicia de Dios, que es por fe. Si usted mira el resultante de esta sociedad, sabe que los impíos son, si hay algo que caracteriza en este tiempo a la realidad de los gobiernos, es la corrupción y la transgresión. Y ver a personas, que después es lo que quería llegar, que son cómplices de su corazón, avalando tamañas barbaridades, queriendo negar la realidad, lo único que están haciendo es recibiendo las maldiciones. Vamos a leer Proverbios 29, 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. ¿Qué tal? Todos sus servidores serán impíos. Entonces, cuando usted ve tanta corrupción y transgresión, se da cuenta que los que gobiernan atienden a la palabra mentirosa. Es sencillo, es una conclusión, un fruto que cae por su propio peso. Entonces, las señales que estamos viendo es el fruto de la realidad que nos toca vivir. Son las consecuencias de esta desgracia en los acontecimientos. Cuando yo estoy de acuerdo, o cuando cualquier cristiano está de acuerdo
con quienes presiden en una nación, vienen sobre mi vida, sobre esa vida, todos los derechos de maldición que ministran las intenciones del corazón de quienes presiden. Se lo vuelvo a decir de esta forma para que comprendan lo de con las personas que están presidiendo una nación, y son personas que practican la iniquidad, la injusticia, y nosotros nos damos cuenta por lo que pasa, por la violencia, por los homicidios, por los robos, por la corrupción, por la transgresión, por las enfermedades que también vienen como consecuencia de esa desobediencia que viene desde la cabeza para abajo. Quienes presiden una nación son la cabeza, los habitantes son el resto. Bueno, cuando nosotros vemos las consecuencias de la prostitución, la consecuencia de la trata de blancas, de la droga, del alcohol, eso es porque viene de arriba. Eso es porque quienes presiden están ministrando la soberanía de la hechicería del diablo. Si no, eso no nos tocaría, porque así como la unción de Dios va de la cabeza al resto del cuerpo, no es la unción, el espíritu hechicero del diablo va de la cabeza al resto del cuerpo de una nación que son los habitantes, excepto que nosotros estemos formando parte del cuerpo de Cristo y nos salimos desde nuestro corazón, entienda bien este lenguaje, de que no estamos de acuerdo y sí estamos buscando lo que el Señor nos quiere dar. Cuando yo quedo atado y ligado a esa administración de mentira, de error, de transgresión, de corrupción, que emergen de autoridades que presiden una nación, que están provocando y son responsables ante Dios, están provocando, porque si las autoridades fueran llevadas a la presencia de Dios, yo sé lo que le diría cualquier autoridad, aún con la mejor buena intención que puedan tener. Si yo que no puedo hacer nada porque yo estoy solo, ¿qué querés? Si estoy rodeado de impíos y transgresores, lo hemos leído. Entonces vos estás atendiendo a la palabra mentirosa. ¿Por qué no atendiste a la palabra de verdad? De aquellos que podían aconsejar, pero no solo aconsejar, sino que tengan la autoridad para cambiar la soberanía del diablo de una nación, pasarla a la soberanía de Dios. Eso le diría el Señor. Pero claro, le estaría hablando, por supuesto que no es así, no va a pasar de esa forma, pero le estaría hablando a personas que están fuera de foco, que están en cualquiera, menos en la posición correcta. Entonces usted no le puede decir a Dios, al Creador, al Hijo de Dios, ni siquiera al Espíritu Santo, tamaña barbaridad. Queda desechado todo concepto de ese extravío, de esa contumacia, porque sería una actitud contumaz y rebelde de querer usar la sabiduría del diablo de una persona que le quiere decir a Dios eso, cuando no está caminando el poder de la fe, está fuera de la ley de Dios y no está ministrando la soberanía de Dios en una nación. Entonces, estamos hablando cosas que no pueden ser de esa manera. Pero cuando vamos nosotros los habitantes de una nación, que es lo que nos interesa a nosotros, porque en definitiva no tenemos que tener apetencia de ser autoridad secular a través de ninguna institución. Por eso que cuando usted ve esto, que siempre que hay elección empiezan a hablar y deliran y dicen, si fueran sinceros, yo a veces pienso que han perdido el sentido común, que se han bloqueado, se han nubilado. Están queriendo, como el Quijote contra los molinos de viento, hablo humanamente. No puede usted torcer el brazo al sistema por fuerza de hombre, ni por capacidad de hombre. El sistema maneja el poder. Mire lo que hace con aquellos que le sirvieron y después le molestan, lo sacan. Esas muertes raras, entre comillas, de muchas personas acá de Argentina que han muerto sospechosamente y que nunca salió a la luz, pero que han dicho que se han suicidado o cosas así o cosas parecidas. No, en realidad los mataron, accidentes sospechosos. Si cuando molestan los sacan. No es fácil, no se puede pelear en contra de un sistema
transgresor, perverso y corrupto con la fuerza de hombre o con la sabiduría de hombre, con la valentía de un hombre en sí mismo, ni por el dinero, por más que tenga, que pudiera tener una persona. Usted no puede cambiar el sistema, usted depende del sistema. Esa moneda que se llama dólar, euro y todos los demás, es un papel que no sirve para nada, que le imponen un valor, que se lo cambian de un día para el otro y usted se queda con un papel de recuerdo. Todos los movimientos que hacen son totalmente especulativos y son conducentes a lograr un resultado de poner ese nuevo orden. O sea, quienes manejan esto son los que tienen la sartén por el mango. Entonces, ¿de qué vale que alguno diga que vos le están... Lo que aman o lo que apetecen es liderazgo, es poder tener la vanidad de poder estar sentado como autoridad cumpliendo una función. La pregunta es ¿para qué si no va a poder cambiar nada? Y ellos lo saben, salvo que haya alguno que haya enloquecido, que se haya salido de la realidad y que no sepa lo que hay detrás, cosa que no creo que sea así, a nivel alto no. De ahí para abajo que usen a gente que tienen carisma y demás, que se prestan, eso puede ser. Que no entienden nada y se prestan por el hecho de aparecer en los medios, o no sé, sentirse importante, vanamente importante. Así que, miren, cuando yo, como habitante de una nación, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, me identifico, estoy de acuerdo con quienes presiden como autoridades, estoy de acuerdo con leyes que se votan en los congresos, en el Congreso, que son anti-Dios completamente, no vamos a entrar en eso, pero que sabemos, que van en contra del corazón de Dios, de la ley de Dios, de los principios de Dios. Y yo lo acepto porque la sociedad lo acepta, y me convencieron porque me hicieron una sustitución, me enlazaron el arma, me encarcelaron el espíritu y termino resignado a que a mí no me importe. Y bueno, yo total, yo no comparto eso, pero, y bueno, yo no puedo hacer nada y me hago indiferente. Indiferente significa tibio, que me da lo mismo. Nosotros individualmente, como parte del cuerpo de Cristo, no podemos ser tibios. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que ser soldados para ganar todas las batallas, porque la guerra está ganada. Y usted mira, pero usted ¿qué me está diciendo? Si yo ¿qué quiere que haga? ¡Orar! ¿Cómo que hay que orar en el poder y en la autoridad que Cristo nos da? Si el poder es de Dios, usted no tiene que imponer las manos. Cuando Dios comience la movida que va a empezar teocráticamente cuando se hace tiempo, no sé, con quienes corresponda, el poder de Dios lo va a acompañar y las directivas son precisas, pero hasta ese momento Dios está preparando al cuerpo de Cristo y está viendo una tibieza cada vez mayor que lo hace cómplice de la maldición. Entonces, toda la desgracia que hay con sus consecuencias, ¿por qué? Porque se maneja ese espíritu hechicero que prevalece con el error, con la mentira, con la corrupción, con la transgresión, con la abominación, con la apostatación, con la prevaricación en una nación. Yo no puedo quedarme así. Tampoco es necesario que vaya a hacer mitines o a hacer proclamas, porque eso no sirve para nada. Es formar parte de la misma arma del sistema. Es uno en contra del otro. Es Boca con River, River con Boca. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Uno dice una cosa, el otro dice otra. No, acá el que va a cambiar es el único Dios poderoso y verdadero. Jesucristo ganó una gracia, tiene a lo suyo, lo está preparando. Cuando llegue ese momento va a soltar ese poder con toda señal y no va a haber nadie que se pueda resistir. Ni aquellos que se crean poderosos. ¿Por qué? Porque quienes se están manejando con un poder de hombre, por el poder económico, militarista, por el poder político, por el poder de la seguridad humana, por decir así, aún por el poder religioso, eso va a quedar neutralizado. ¿Sabe lo que es neutralizado? De pronto van a quedar enfatuados, o sea, entontecidos significa, bloqueados, limitados, con un estupor, confundidos y turbados, no van a entender nada, pero sí van a ver lo que Dios va a hacer. Entonces, toda gestión de perversidad no va a funcionar. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Las consecuencias de la gracia, que es lo que nos interesa a nosotros, es que somos
un tabernáculo caminando. Si usted va a la palabra de Dios, en la segunda de Samuel, del capítulo 6, 11 y 12, allí habla algo de David. Cuando quiso llevar el arca a Jerusalén, que tuvo un inconveniente, porque en el camino hubo alguien que se le movió el arca, la tocó y lo fulminó, el poder de Dios. Entonces él lo dejó en la casa de un tal Obed-Edom, ¿verdad? Que era una persona que no era creyente. Sin embargo, mire lo que pasó por estar ese tabernáculo en ese lugar. Yo no lo voy a leer a eso, pero está en la palabra. Dice que esa casa fue tremendamente bendecida. Entonces, para redondear esto, nosotros como templo vivo tenemos que ser instrumentos de bendición. Para eso nos tenemos que despegar de la desgracia de la soberanía hechicera o religiosa, o apóstata, o prevaricadora, o abominable, o corrupta, o transgresora de un sistema. Pero eso está en el riego de nuestro corazón. Entonces, si nosotros dejamos que la gracia de Dios en Jesucristo, que trae el Espíritu Santo, se incorpore siempre, permanentemente en nuestra vida, entonces nuestras personas, que somos templos vivos, o tabernáculos vivos, si usted quiere, del Dios viviente, vamos a ser de bendición en todos los lugares a donde vayamos. Y cuando digo de bendición, no es que usted va a tener una gestión impresionante, a donde le van a rendir pleitesía, le van a decir, wow, qué bárbaro, le van a besar los pies, le van a hacer honores. No, usted va a ver la gloria de Dios a su favor. Y es más, y al día de hoy suele pasar, que hay personas que le empieza a ir bien después de una acción de algún templo vivo, vamos a hablarlo así, de algún cristiano que está en la gracia, que tiene unción, por el solo hecho de haberlo considerado a esa persona, esta otra persona, quizás porque han ido a la casa, quizás porque le han dado lugar o le han hecho algún favor sincero y libre, y el hecho de haber abierto su corazón hacia personas que tienen la gracia, le abre el cielo para que el poder de Dios le cambie la casa, le cambie su vida, le cambie todo lo que está haciendo esa otra persona. Entonces, esto es importante porque si no, somos instrumentos de la maldición. Miren, para ser instrumentos de la desgracia, ¿para qué? Si ya sabemos, nosotros estamos ministrados en la desgracia, porque quienes presiden están ministrando el espíritu hechicero, un espíritu proselitista. Está en la palabra, eso es antidios. Así que ¿para qué queremos ver eso si ya sabemos? Nosotros tenemos que ser transformados por el poder de Dios, por eso, recibiendo esa gracia, en instrumento de la justicia de Dios. Entonces vamos a transmitir la bendición, los beneficios de esa gracia de Dios que está incorporado en nosotros. Pero yo le expliqué esto, de cómo nos ministran desde las autoridades, esto pasa en todo el mundo, ¿no? Nos ministran todos estos problemas, es porque las personas, por el hecho de estar pendientes de autoridades seculares, lo único que están haciendo es recibir la transferencia, se lo digo así ahora, la transferencia que hacen desde allí, quienes presiden las naciones de la tierra, a todos los habitantes de las naciones de la tierra. Y esto es pavorosamente terrible, porque estamos bajo una faz de maldición, de desgracia. O sea, no estamos bajo la gracia de Dios, no estamos bajo la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto nosotros? Tenemos que recibir la gracia individualmente, orar en fe, ser instrumento de la justicia de Dios, la gracia de Dios, orando por la nación, claro, pero orando bien, orando para acelerar el tiempo del proceso que el Espíritu de Dios tiene que hacer en una nación, pero no ser cómplice, ni siquiera escuchar todas las transgresiones y mentiras, porque el diablo seduce muy sutilmente. Sabe que ese espíritu proselitista es tan fino a veces que toma el interés de la gente. La gente necesita recibir bendiciones, vamos a decirlo así. Entonces, partiendo de la base del límite humano o de la justicia humana, siempre algún parche nuevo le van a poner
el vestido viejo de la realidad de una nación. Llámele subsidios, llámele una ayuda, llámele como quiera llamarle, control de precios, como lo está pasando acá ahora. Yo no digo que esté bien o mal, no hablo de eso, hablo de que eso no soluciona el problema de fondo. Entonces, no, nosotros somos llamados a recibir la impartición de la gracia. Y escúcheme, esta tierra, y esto no es un mensaje negativo, digo, por el tema de internet y demás, sino que los tiempos que vienen son espantosos. Sodoma y Gomorra, en el entorno de la desgracia de un continente, de una nación, socialmente hablando, con sus consecuencias, es un poroto. Se va a hacer completamente fastidioso, hartante, molesto estar entre gente que está manejado por la ira. Hijos de la ira, se vuelve lo mismo. En vez de santificarse, se hicieron cada vez, se ensuciaron cada vez más. Estamos rodeados de una anarquía, la gente se maneja y está perdiendo, se está estupidizando, porque ese espíritu hechicero lo hace. Por eso también le facilita el manejo proselitista de quienes gobiernan como autoridades en el mundo. Todo esto Dios lo va a parar en su momento. El tema es qué hacemos nosotros. Bueno, no seamos cómplices de nuestro corazón. Pongamos un muro y un antemuro a todo ese tipo de cosas. No seamos más instrumentos de la injusticia. Ni siquiera quedemos, como hablamos hoy, indirectamente enganchados, encarcelados como cómplices de la injusticia. Ni siquiera como cómplices. Quienes son artífices directos, conscientes, perversos, profesos, ya es el problema de Dios. Nosotros, eso que hacen no nos tiene que tocar. Para lo cual no podemos estar pendientes ni abiertos a ese tipo de proyección. Por eso, hoy lo que vamos a hacer acá, esto es como para darnos cuenta de que los tiempos venideros no son sencillos, pero que nosotros somos llamados a ser instrumentos de bendición y no, o sea, instrumentos de bendición por la gracia de Dios en nosotros y no instrumento de maldición por la desgracia, con su consecuencia de un sistema que está carente de la gracia de Dios, porque está bajo la soberanía del diablo y no bajo la soberanía de Dios. Y así están todas las naciones de la tierra hasta el día de hoy. Eso no invalida, le repito, que el Espíritu Santo trabaja, sí. El cielo está abierto para el Espíritu de Dios, pero la soberanía que está prevaleciendo es la soberanía hechicera, o sea, la soberanía del diablo. Muy bien, vamos a orar por esto nosotros, vamos a buscar la gracia de Dios, porque la dirección de Dios es bajar más capacidad, más magnitud de la gracia, en virtud de que nosotros necesitamos en este tiempo no quedar estrechados y se nos vengan todas las maldiciones a nosotros. Esto significa que no nos tiene que tocar ni el robo, ni la violencia, ni los adulterios, ni las fornicaciones, ni la droga, ni el alcohol, ni los accidentes, ni los fenómenos catástrofes, ni las pestes, ni las enfermedades. No tienen que tocar. Para eso necesitamos que se nos incorpore la gracia, porque la desgracia de las consecuencias sociales es eso que hemos hablado. Eso es lo que se está ministrando desde arriba para abajo, y los responsables ante Dios son las autoridades. Todas las autoridades de las naciones son responsables. Del color que sea, del partido que sea, no interesa para nada, pero de parte de Dios son completos y absolutamente responsables. Quiere decir entonces que sobre de ellos hay ascuas de fuego, que en algún momento, cuando comience el tiempo, que Dios va a empezar a despertar un poco más adelante, son los primeros que van a tener que poner las barbas en remojo. Y ante Dios, no ante hombres, sino ante Dios. Muy bien, vamos a orar. Vamos a alabar un poco a Dios, y nosotros vamos a buscar la presencia de Dios. Tenemos que sentir lo que Dios necesita poner en nuestro corazón. Tenemos que sentir lo necesario que Dios necesita que sintamos por la impartición suficiente de la gracia que trae el Espíritu Santo.
Tenemos que entrar en una dimensión que nos va a dar más bendiciones, nos va a guardar más del mal, nos va a dar más carácter firme frente a la adversidad de una sociedad que es un ventilador de abominaciones. Nos va a dar más firmeza. Así que, como hoy decía el Espíritu de Dios, no se trata de conocer que existe la gracia, de que Cristo lo hizo, de que es bendición. No, tenemos que experimentarlo. El asunto es que tenemos que experimentarlo, se nos tiene que incorporar a todos nosotros esa dosis que nos haga sentir cada vez más fuertes, más firmes, más crecidos, más maduros, que nos haga sentir que somos un tabernáculo que a donde vamos llevamos la gracia de Dios, la presencia de Dios. Se nos va el miedo, se nos va el temor. No estamos pendientes de las barbaridades de las autoridades, medidas que puedan tomar a través de los congresos nacionales, provinciales, ni de quienes presidan como autoridades nacionales, quienes quiera que sea, no interesa. ¿Por qué? Porque sabemos que forman parte de un sistema que se maneja por un espíritu que no es de Dios. Entonces, busquemos que se acorte el tiempo, que Dios lo va a hacer, del nuevo tiempo, para que entonces quedemos como nación bajo el espíritu de la soberanía de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios trazando soberanía. Vamos a orar. Pero nosotros ahora vamos a buscar la presencia de Dios para nosotros. Así que vamos a tomar un tiempo para humillarnos en la presencia de Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, hemos venido a este lugar y cada vez que venimos a este lugar, porque nosotros nos congregamos en este lugar, es buscar más de tu presencia, pero eso es que queremos sentir nuevas experiencias de lo que es la gracia. Sabemos que esas nuevas experiencias forman parte de la fe, forman parte del amor de Dios que se va perfeccionando, forman parte de una obediencia, de una comunión cada vez más plena, más libre, más limpia. Por eso, en esta tarde venimos a este lugar. Nosotros sometemos nuestras vidas. Todo lo que tu Espíritu Santo habló, no queremos que se nos halle que estamos resistiendo a tu Espíritu Santo, o que a lo mejor entró por un oído y salió por otro oído. Queremos que nos halle con ese fundamento del amor de Dios, ese fundamento del temor de Dios en amor. Queremos que nos halle con esa convicción interior de pecado en lo que hace a las cosas que tenemos que cambiar. Pero Señor, nosotros somos odres viejos todavía. Nosotros somos vestidos viejos todavía. Entonces sabemos que estás esperando ponernos vestido nuevo. Que tu unción viene con vestido nuevo. Que estos odres son odres nuevos. Que tu Espíritu Santo trae esa gracia. Entonces sabemos que tu poder opera no solo en lo espiritual, almático, sino también en la naturaleza humana. Por eso en esta tarde nosotros disponemos nuestras vidas. Pues en realidad queremos empezar por humillarnos de verdad ante tu presencia. Sabemos que tu Espíritu Santo nos ayuda, porque aún eso no es de hombre. En nosotros se halla el orgullo, se halla esa sensación de altivez, de autosuficiencia. Pero sabemos que eso no es así. En realidad tenemos que aprender a descansar en tu gracia, en tu victoria, porque los tiempos se complican en el medio de una sociedad que todavía está atada, encadenada, encarcelada a la hechicería, a la idolatría, a una faz de espíritu religioso. Pero nosotros queremos realmente que ese riesgo se vaya de nuestra vida, que se rompan todas las cadenas que todavía podemos tener. No queremos ser cómplices, ni aún indirecto, cómplices de pecado ajeno, porque tu palabra lo decreta.
que la injusticia es pecado para ti, Señor. Y nosotros tenemos que sentir eso. Tenemos que sentir que tenemos que amar lo que tú amas. Tú aborreces la injusticia, que es pecado. Todas sus consecuencias lo aborreces. Que nosotros podamos sentir por la impartición de la gracia, que entramos en aborrecer cada vez más todas estas cosas. Que realmente nos desprendemos dentro de un orden, decentemente, de todo lo terrenal, todas esas cosas que nos han atrapado durante tanto tiempo, que nos han hecho dependientes, expectantes de promesas, de hombres, que lo único que nos han dado es defraudación tras defraudación. Señor, líbranos de los burladores, de los defraudadores, de los despojadores, de los transgresores, de los corruptos, de los abominables. Líbranos, Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo halle en nuestros corazones un corazón más dispuesto, con más comprensión. No queremos ser ministrados con espíritus hechiceros extraños, que son los que mueven todo lo que es droga, alcohol, inseguridad, violencia, pestes, homicidios, conflictos económicos. No queremos encontrarnos en esa condición. Señor, saca toda esa condición, que nos sintamos libres, que nos sintamos que realmente pasamos a depender de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre, en la comunión de los santos, los que hoy hemos venido a este lugar, nos ponemos de acuerdo para no resistir a tu Espíritu Santo en lo que trae para nosotros en esta tarde. Señor, queremos tener oídos espirituales agudizados, sensibles, con entendimiento a tu palabra profética. En el nombre de Jesús, Señor, poder comprender la gravedad que tiene el ser ministrado por autoridades que son los responsables ante ti de todas las consecuencias de desgracia, falto y carente de la gracia, de tu gracia, que hay en esta nación, en lo que hace a las cosas que están ocurriendo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, también sabemos que tenemos ángeles, ministradores, que están a nuestro favor. Por eso, Jesucristo, nosotros en tu nombre, en una actitud de fe, con entendimiento, pero con una convicción interior de humillación personal, tomamos la autoridad que va en la dirección de poder recibir más impartición de tu gracia, para amar cada vez más lo que tú amas y aborrecer cada vez más lo que tú aborreces. Señor, aparta de nuestras vidas el riesgo de varón violento, toda estrategia de las tinieblas en contra de nuestras vidas. Ahora, en el nombre de Jesús, le echamos fuera. Señor, tomamos la autoridad en el nombre de Jesús sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre gobernadores de la tiniebla que se mueven en ese espíritu hechicero, idólatra, ese espíritu religioso que mueve todas las consecuencias de droga, de alcohol, de la noche, de adulterio, de fornicaciones, de accidentes, de enfermedades. En el nombre de Jesús tomamos la autoridad de problemas económicos, tomamos la autoridad en el nombre de Jesús sobre todos esos derechos de esas huestes de maldad que se mueven en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en el nombre de Jesús ahora las cortamos y las echamos fuera de nuestras vidas. Que suelten las vidas en el nombre de Jesús. Que suelten la vida, que suelten nuestra vida en el nombre de Jesús. Que suelten nuestros hogares, que suelten los hogares en el nombre de Jesús. Señor, desatamos esa presencia tuya
de la gracia a cielo abierto, en el nombre de Jesús. La desatamos en el nombre de Jesús. Señor, saca el miedo, saca el temor, saca todo riesgo de confusión, toda duda, toda mentira. Señor, que nos demos cuenta que tenemos un poder y una autoridad en Jesucristo, que el Espíritu Santo va incorporando poco a poco a través de la gracia, que nos permite poder ganar batallas de una guerra que ya está ganada. Señor, tú ganaste esa guerra y ahora tu Espíritu Santo trae esa gracia para que ahora nosotros la podamos recibir y la podamos usar adecuadamente a través de una actitud de fe, sabiendo que verdaderamente formamos parte de un reino que es el reino de los cielos, que si bien descendió a la tierra, no participa ni de la corrupción, ni de la transgresión, ni de la abominación, ni de lo que es apostatación, prevaricación. Queremos ser partícipes plenos de esa gracia, que son bendiciones para nuestras vidas, para añadir más bendiciones, para guardarnos de toda estrategia que las tinieblas a través de personas puedan tejer en contra de nuestras vidas. Señor, sabemos que hemos sido llamados a una calidad de vida indestructible, que no depende de los hombres, sino de la gracia que ganaste para nosotros, Jesucristo. Por eso en esta tarde, nosotros te reconocemos, Cordero de Dios, como el único digno. Señor, nosotros te damos gracias porque al enterarnos de las buenas noticias que la estamos recibiendo por la impartición de la gracia que trae tu Espíritu Santo, nos sentimos verdaderamente más que vencedores, gozosos, alegres, victoriosos, realmente impulsados por un sentir interior desde nuestros corazones a caminar con perseverancia el poder de la fe, libre de todo espíritu idólatra, hechicero, religioso, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros te damos gracias. Te damos gracias, Jesús. Nosotros te tributamos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, toda la riqueza, la fortaleza, el poder. A ti te pertenece, Cordero de Dios. Por eso es el único digno, autor y consumador de la fe. Nosotros te damos gracias, Señor. Y a partir de hoy nos determinamos en una actitud de fe a ser más partícipes cada vez más de lo que es el reino de los cielos en nuestras vidas, poder perseverar en esa oración de fe, en el poder de la palabra profética y sobre todo al recibir la impartición de la gracia, poder avivar ese fuego y ese poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, aviva el fuego de los dones que hay en nuestras vidas, capacidades y talentos que determina una vocación, una dirección. Señor, suéltala sobre las vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nosotros te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor.